This meeting is being recorded. Amigos y amigas, un placer estar nuevamente con ustedes aquí en estas citas que tenemos proyectadas todos los viernes aquí en su emisora, en su programa nocturna de RCN Radio y esta sección que se llama Pandemia Misterio. Los invito siempre que están ustedes presentes en esta invitación, en este programa, en este especial, para que además de los que están sintonizados por las más de 130 emisoras que tiene nuestra RCN, puedan también vernos a través de nuestro canal de YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Y además quiero también invitarlos, tenemos una campaña de Baki por si usted nos quiere ayudar, si quiere hacer un aporte a esta iniciativa que hemos venido construyendo ya hace unos meses. Así que los invito en la descripción del video de YouTube, aparece un link para que usted pueda hacer el aporte que desee y de la manera que usted desee. Puede ser una tarjeta débito, puede ser una tarjeta crédito. Hay muchas facilidades y les agradecemos enormemente porque con esos aportes nosotros logramos hacer más cosas de lo que hemos hecho aquí en Pandemia Misterio. Hoy un programa que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, un amigo ya de este programa, ustedes lo recordarán, él es Nicolás Moraz, un periodista agudo, un investigador extraordinario, además que es creador de este popular canal en YouTube que se llama Los Liberales, que se lo recomiendo a todos, para que ustedes puedan conocerlo y conocer de su trabajo, que es sensacional. He hablado con muchas personas de distintas partes del mundo y me hablan muy bien de Nicolás, y por eso he querido que esté nuevamente aquí con nosotros, porque se avecinan las elecciones en la Argentina, como ustedes bien saben, se acercan las elecciones en la Argentina, y hay un fenómeno, el fenómeno de Javier Milei, que ha eclipsado a la política argentina de tal manera que algunos ya lo dan como ganador, como próximo presidente de Argentina, pero Nicolás Moraz, nuestro invitado, lo ha calificado como como la mayor estafa de la historia reciente de la Argentina. Y por eso está esta noche con nosotros. Nicolás, gracias por atendernos. Bienvenido. Muchas gracias, Diego, por la invitación y por tu generosa presentación. Espero estar a la altura de ella. Bueno, Nicolás, tú tal vez como nadie has podido interpretar este fenómeno que se ha convertido en una fiebre política en la Argentina y yo diría que también en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Colombia hay grupos libertarios que prácticamente dicen que Milei es lo que han venido esperando desde hace mucho tiempo, porque encarna esos principios libertarios, dicen acá algunos. Pero tú que siempre miras el otro lado, la otra cara de la moneda, has encontrado cosas que no gustan mucho de Milei y tú has desnudado a ese Mesías para muchos de este momento. Vivimos un momento difícil en el planeta y aparece un hombre que nos cuenta y nos dice enérgicamente lo que muchos queremos oír. Entonces muchos decimos, este es el candidato, pero detrás de eso puede haber una estafa, como tú dices. ¿Por qué aseguras eso, apreciado Nicolás? Partamos de la base, Diego, de que toda campaña política es lo que en inglés se llama storytelling. O sea, es cómo contarte una historia, cómo construir una narrativa, generalmente falsa, por supuesto. A nadie le importa realmente de quienes hacen esa campaña, de los políticos en cuestión, eh, la veracidad de lo que prometen, de lo que proponen, de las banderas que levantan. Quizás lo que más me molesta a mí en particular de Milei es el grado de hipocresía, como en casi cualquier político que se ofrece como una alternativa contraria al statu quo, pero que en realidad sirve como un retén para mantener a una gran cantidad de personas profundamente inconformes con el devenir del sistema dentro del sistema
y continuando con el ritual, con la ceremonia democrática de confiar en que poner un papel en una caja de cartón cada 2 o cada 4 o cada 5 años puede realmente determinar cambios sociales profundos o conquistar más libertades. No creo en ello, o sea, yo sí soy libertario y anarquista consecuentemente, que es lo que mi ley dice que fue, pero evidentemente, o dice que es, pero ya no lo es. Entonces, ahí ya hay digamos, una cuestión que parte de una base equivocada, que es que mi ley puede transformar radicalmente un país en pocos años, que tiene voluntad de hacerlo y que lo va a lograr utilizando las herramientas del sistema. Toda la experiencia histórica del último siglo y medio apunta en el sentido contrario. Recientemente me entrevistaron en el diario Perfil, que es el tercer diario más importante de la Argentina sobre este tema, y yo cité a Herbert Spencer, que era un gran liberal británico de fines del siglo XIX, que ya denunciaba que el Partido Liberal, que él mismo había promovido de manera entusiasta durante 40 años, había estafado a los liberales que creyeron en él, porque prometió que ingresando al Parlamento y gobernando, de hecho ya había gobernado bastante para cuando Spencer escribió El hombre contra el Estado en 1883, iba a limitar el crecimiento del leviatán, de la tiranía, del despotismo sobre las vidas y las propiedades de las personas. Pero hace una gran enumeración en el primer capítulo de ese libro llamado Los Nuevos Conservadores, donde él demuestra que esos liberales terminaron consagrando más regulaciones, leyes, prohibiciones, aranceles, impuestos, patentes y todo tipo de elementos distorsivos del mercado libre y de la vida pacífica y del orden espontáneo de la sociedad, y lo habían hecho a un ritmo aún superior al de los conservadores. O sea, mintieron, explotaron la idea de vos quédate tranquilo y nosotros vamos a encargarnos de velar por tu libertad. Bueno, para mí eso, definitivamente eso es mi ley. Y no es una opinión subjetiva, o sea, está basada en muchos fundamentos. Podemos decir, ¿de dónde viene mi ley primero? ¿Cómo aparece mi ley en la escena? ¿Cómo irrumpe en la primera línea de la opinión pública y de los medios de comunicación? Bueno, algo que siempre había sospechado de por qué aparece un economista de posturas muy radicales y de modos bastante agresivos, que son dos cosas que jamás se estilaron en la televisión argentina, ¿cómo puede ser que este hombre aparezca? Yo siempre sospeché que podía haber detrás un patrocinio por parte de quien fue su jefe durante 15 años y en cierta forma lo sigue siendo, que es un siniestro empresario llamado Eduardo Urnequian. Juan Luis González, que es un colega periodista de la revista Noticias y que ha escrito la biografía no autorizada de Milei, la única que hay hasta ahora, en formato de libro, que se titula El Loco, lo corroboró. O sea, lo que yo sospechaba, él lo corroboró, a través de un trabajo muy meticuloso y contactando con varias fuentes. Nicolás, Eurnequian inventó mediáticamente a Milei. contémonos Sí. un poquito para los que de pronto no están muy enterados de quién es este empresario que tú nos mencionas y que está detrás, que es el que crea esa figura, ese fenómeno mediático que hoy conocemos como Javier Milei. Claro, Diego, por supuesto. Bueno, Eduardo Eurnequian es uno de estos grandes empresarios que no hicieron fortuna innovando, compitiendo, ofreciendo servicios o productos que resuelvan problemas genuinos de la sociedad. O sea, no hicieron su fortuna a través del trabajo honesto y tan digno de un buen empresario, sino lo hicieron a través de la política, de acodarse con las sucesivas mafias políticas y obtener privilegios, prebendas, rodeados de prácticas muy corruptas y que se han constituido como los dueños de la Argentina. Eurnequian es un hombre que multiplica su fortuna principalmente con el negocio de licencias de telecomunicación en los años 90, obras públicas por las que cobraba pero que no concluía, obras que estaban sobrefacturadas en la era de Menem, estamos hablando de construcción de rutas, etcétera. Y la joya de la corona de este hombre, que es lo que lo consagra como un megamagnate, uno de los principales oligarcas, si se quiere, de la Argentina, es la concesión monopólica de todos los aeropuertos del país. A diferencia de otros países, donde cada aeropuerto tiene su concesionario,
Incluso hay algunos casos donde tienes hasta 2 aeropuertos en una ciudad y cada uno es de un concesionario distinto, o sea, donde existe relativa competencia en la Argentina, hay un monopolio total. La empresa se llama Aeropuertos Argentina 2000. Y le fue concedido a este hombre y le fue renovada esa licencia monopólica constantemente por todos los gobiernos posteriores al de Menem. Bueno, él ha financiado a todos los gobiernos de lo que Milei llama la casta política, ha tenido excelentes relaciones con todos, especialmente con el kirchnerismo, especialmente con la fuerza de izquierda dominante económico, social. Este es Eduardo Urnequian, que además, o sea, esto lo hace muy particular, o sea, es una persona que se sale incluso del molde común del empresario corrupto, cercano a los políticos que tenemos en todos nuestros países, porque este hombre, que es de origen armenio, también tiene una segunda faceta, si quieres, una segunda vida en Armenia, en la cual también es un empresario muy prominente de Armenia, y él allí tiene negocios con los ex jerarcas soviéticos de cuando era una república soviética afiliada a la URSS. Estamos hablando de políticos que mataban a sus críticos o a quien les molestara directamente en la calle. O sea, un nivel de burdo. Lo pueden buscar en El dueño de Javier Milei, es un video que yo he publicado en mi canal, que de hecho lo saqué en 2020, fue una real primicia sobre este hombre y sobre los vínculos con Milei. Y en ese momento ni siquiera era político Milei, estaba empezando su carrera política. Y yo dije, a ver, ¿cómo puede ser que Milei elogie a este hombre? Porque tú puedes ser economista jefe del grupo de Urnequian. Está bien, es un trabajo, te ganas la vida con eso. Pero ¿por qué sales a decir es un empresario heroico, es un ejemplo a seguir, es un prohombre del libre mercado cuando es todo lo contrario? Bueno, este hombre en Armenia, Urnequian, es alguien que está vinculado, lo han demostrado los cables filtrados por Wikileaks de la Embajada Americana, con el Departamento de Estado, con la guerra del Nagorno-Karabaj. Y yo lo he mostrado, digo, con imágenes, porque contarlo, cualquiera puede decir lo que sea, pero yo lo he mostrado con videos que lo documentan. Eurnequian tiene un colegio en Armenia, además del negocio de los aeropuertos monopólico, igualito que en Argentina, tiene un colegio donde le enseña a niños a armar AK-47 y a disparar para ir a pelear a la guerra, a niños, a la guerra del Nagorno-Karabaj, porque tiene intereses económicos en ese conflicto. O sea, estamos hablando de alguien verdaderamente despiadado. Para Milei es un ser ejemplar. Eurnequian no solo inventa mediáticamente a Milei y lo impone en un canal que él fundó y del cual sigue siendo un accionista importante, que es América Televisión, sino que hasta el día de hoy él le provee a quienes van a ser ministros de Milei, si como todo indica llega a la presidencia. Su jefe de gabinete, Nicolás Pose, es un abogado de Urnequian. Su ministro del Interior, una posición absolutamente crucial en la Argentina, y más para un gobierno que no tendrá una gran presencia parlamentaria, como es el caso de Milei, es un empleado de Urnequian, Guillermo Franco, que además, hasta hace 3 semanas, o mejor dicho, hasta hace un mes y medio, trabajaba en Washington para el gobierno kirchnerista y era definido como un ultra kirchnerista. Y ahora se disfraza de liberal, ahora se disfraza de derechista, ahora se disfraza de anti-kirchnerista, pero no. ¿Qué tienen en común? Que son hombres de Urnequian. El grueso de las figuras que levitan alrededor de Milei vienen de esa atmósfera donde estuvo 15 años en la Corporación América, que está intrínsecamente ligada a la casta política. El hermanastro del presidente izquierdista Alberto Fernández, el único hermano, Pablo Galíndez, trabaja para Urnequian, era compañero de Milei, tenía la oficina al lado de Milei. Un ex terrorista montonero, ahora Milei arma mucha polémica porque condena el terrorismo montonero, recuerda que Patricia Bullrich, una de sus rivales, tuvo un pasado montonero. Bueno, hay el señor Rafael Bielsa, que fue canciller de Néstor Kirchner, terrorista de la izquierda montonera, equivalentes a las FARC en Argentina, que reivindica al día de hoy, 40 años después, esas bombas, esos asesinatos, esos secuestros. El señor Bielsa firmó un comunicado reivindicando lo que hicieron, no arrepintiéndose, no diciendo maduramos democráticamente. No, no, él lo reivindica. Bueno, es íntimo amigo de Milei.
porque trabajaba con él en la Corporación América de Eduardo Ornequian. Milei dijo, es el único kirchnerista al que rescato. Bueno, uno de los peores. O sea, la mayoría de los kirchneristas no tomaron las armas contra inocentes. Algunos sí, entre ellos Bielsa, amigo de Milei. Y ahora Bielsa sale y dice, Javier es muy honesto intelectualmente. Hay algo raro aquí. O sea, Claro. evidentemente. Nicolás, es Bueno, que ese es lo que, el lo que entorno hemos, donde queda. lo que hemos aprendido, Nicolás, en tantos años de la política, y tú que eres un estudioso de la historia, de la filosofía política, y conoces muy bien esto, podemos decirle a los oyentes, a los que nos están escuchando, algunos dirán, pero estos, ¿qué están diciendo? O sea, este hombre es el que los va a salvar, es el muro de contención para que no siga progresando esa ola roja, ese progresismo en América Latina. Eh, en política lo que vemos nunca es, siempre, siempre hay algo escondido. Y existe, y eso lo hemos descubierto, por ejemplo, en Venezuela, existe una falsa oposición, unos hombres que se plantan férreos contra la dictadura, contra Maduro, contra Chávez, pero resulta que en el fondo conectan con él. Y, y, y es una oposición falsa y prostibularia, infortunadamente, y esos tal vez le hacen más daño al país que el propio dictador. Te pregunto, Nicolás, para ser sinceros y según la investigación que tú haces y que nos cuentas aquí, te agradezco inmensamente que nos compartas esos conocimientos aquí con nuestra audiencia. Estamos hablando de que Milei también es un falso profeta, como lo quieren imponer. Bueno, para mí claramente lo es. Claramente lo es. Al principio sospechaba, de hecho, que Milei cree en ese rol mesiánico. Una persona que fue muy amiga de él, eh, y esto lo recoge el libro de González, pero también lo he hablado yo con varias personas que lo trataron estrechamente, sostienen que el hombre comenzó a padecer delirios de tipo místico religiosos, los cuales se le aparecían Dios y varios filósofos libertarios muertos, como Rothbard y Ayn Rand, ambos ateos que se llevaban muy mal, pero junto a Dios, y le decían a Milei que estaba llamado a gobernar la Argentina y convertirla en una potencia liberal. Esto le reprodujo Milei a varias personas. Lo confirman testimonios, personas que no se llevan bien en sí tampoco, personas que no estaban en el mismo momento, o sea, se lo contó a uno, se lo contó a otro, ok. Entonces uno dice, este hombre ya tiene una base, llamémosle una arquitectura psicológica propensa a creerse un Mesías y un Salvador realmente. Ahora, yo comienzo a ver cómo él se ha moderado en el discurso y en las formas de manera drástica, o sea, cómo ese personaje que insultaba violentamente en la televisión a cualquiera que lo criticase, que le ha llevado incluso hasta tener problemas judiciales y demás, cómo ahora se muestra mucho más sereno, mucho más tranquilo y bueno, me insta a pensar si no es además un farsante él. O sea, estoy seguro que la propuesta política es una estafa, que los que lo rodean, no tengo la menor duda, desconsta perfectamente. A muchísimos aliados que he ido perdiendo dan fe de esto, como Carlos Maslatón. Lo tienen completamente. Lo utilizan. O sea, gente de bajísima estofa utiliza a Milei para su plataforma política, más allá de Urnequiano, oportunista de todo tipo. Pero bueno, yo no sé. Yo creo que Milei en parte cree que es lo que dice que es y eventualmente está descubriendo que no lo es, pero ya le gustó el juego y se queda en el juego. Ahora digo, esto va mucho más allá, la alianza con el kirchnerismo. A ver, Urnequian no solo es Urnequian. Tú dices, bueno, todos tienen un empresario corrupto detrás. Sí, es verdad, todos lo tienen. Y es un empresario de la casta y es un empresario lleno de privilegios contra el mercado y contradice totalmente el discurso de Milei. Pero bueno, ¿no te gusta lo de Urnequian? Bueno, pasemos a la alianza con el kirchnerismo. Eh, la mayoría de los candidatos de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más poblado e importante de la Argentina, son todos kirchneristas y masistas. Hay empleados del gobernador más izquierdista que ha tenido esta provincia hasta hoy, el kirchnerista Axel Kicillof, a quien Milei dice que es un burro, un degenerado, bueno, ha puesto a sus empleados en activo, a funcionarios en activo de Axel Kicillof como candidatos en sus listas.
Lleva como rival al ministro de Economía Sergio Massa, de este gobierno hiperinflacionario, a quien Milei dice que es, bueno, el peor ministro que ha habido, etcétera, pero lleva al concuñado de Massa, a exdiputados, exintendentes, a gente que está afiliada al partido de Sergio Massa, al partido unipersonal de Sergio Massa, el Frente Renovador, y la lleva a él como candidatos en toda la provincia. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, él dice que viene a terminar con la vieja política, a traer gente nueva, etcétera. No son gente nueva, son gente de masa. Algunos con varios escándalos de corrupción encima. Bueno, ha recibido dinero del peronismo, del gobierno, porque Milei en parte es un accidente. No sé si recuerdas las elecciones de 2016, cuando estaba la primaria republicana, los medios progresistas que respondían a Hillary Clinton decidieron inflar la figura de Trump, golpeándola, pero decidieron inflarla, sobreexponerla, porque creían que Trump era el único candidato al que Hillary Clinton podía vencer. Pero terminaron encontrándose con la horma de su zapato. Como se dice en la Argentina, se les disparó el tiro por la culata de la escopeta. Y Trump ganó. Por poco, pero ganó. O sea, ellos lograron que se imponga la primera republicana y él, que les parecía ridículo esto, aquello, impresentable, le ganó a Hillary Clinton. Eso está pasando ahora. El peronismo dotó de financiamiento, de fiscalización, lo cual nadie niega en el espacio de Milei. Es sabido eso. O sea, todo tipo de recursos y facilidades para que le reste votos a Juntos por el Cambio, que era el gran partido, entre comillas, opositor hasta el momento. Bueno, le salió mal la jugada. Es tan ruinosa la gestión económica del peronismo que con ese dinero, con ese blindaje mediático, con esa fiscalización de votos para evitar justamente que le roben votos a Milei en los distritos peronistas, con todo eso lo que lograron es que Milei les gane a ellos en las primarias de agosto. Y que esté posicionado hoy como un posible, como el más posible, de hecho, presidenciable de los tres que están jugando. ¿Me explico, Diego? Bueno, hay ahí, además, a ver cómo te lo puedo decir, hay un factor de poderes globales muy oscuros. Eso te iba a preguntar, Muchos Nicolás. están entusiasmados. Permíteme, yo meto la cuchara ahí, Nicolás. Has hablado como eh, Milei, que tanto ataca la política tradicional en la Argentina, termina siendo uno más, un instrumento más de los mismos. Y nos lo estás revelando. A nivel global, en ese concierto internacional, he escuchado mucho de que lo catalogan de que es un globalista y que es un instrumento, un títere más del globalismo, que según con los principios libertarios que él defiende y promulga, pues sería un opositor al globalismo, pero no, resulta que al parecer tiene nexos oscuros que tú nos vas a contar también, ya nos ibas a contar en este momento. A nivel global, Milei, Milei ¿qué representa? Primero es miembro del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Yo puse este tema de relieve. Él tenía en todas sus redes sociales, entre ellas Twitter, como foto de perfil su foto de legajo en el web. Tuvo durante años. Lo tuvo cuando era comentarista televisivo, cuando fue electo diputado. Lo tuvo hace algunos meses ya cuando tanta gente, porque yo insistí enfáticamente en este tema, le empezó a criticar o cuestionar el tema, recién ahí la cambió. Y dice, bueno, yo no, ya no soy del Foro Económico Mundial. Mentira. Cuando tú dejas de ser el Foro Económico Mundial, borran tu perfil en la página del Foro Económico Mundial. Ha habido el caso, por ejemplo, de un arrepentido alemán que comenzó a denunciar cosas que no le gustaban dentro del Foro Económico Mundial, lo borraron. Ahí está Milei en el Foro Económico Mundial. Él es miembro del Foro Económico Mundial, participó de varias ediciones del Foro Económico Mundial. Estamos hablando de la organización, del gran reinicio, de la planificación de la crisis del 2020, del encierro masivo, del ecologismo catastrofista. El señor Schwab, o sea, el presidente de este club elitista al que pertenecía Milei, tiene una estatua de Lenin en su oficina, por más que es multimillonario, por algo es. O sea, es una organización abocada a instaurar el socialismo corporativo, no a defender los principios del capitalismo de libre mercado. Ujú. De una vanguardia de multimillonarios que, como los Robert Owens y los Rothschild y otros ricachones del pasado, encuentran grandes oportunidades de imponerse en términos económicos a través de regímenes muy autoritarios como el de China, que ponen constantemente como ejemplo.
Bueno, Milei debería salir a repudiar públicamente al Foro de Davos, si está tan desvinculado del Foro de Davos. No lo hace. Él dice, yo no estoy con la Agenda 2030, pero en el mismo momento que lo dijo, en el segundo debate presidencial, contestándole a su contrincante Juan Schiaretti, en ese mismo momento dijo, nosotros somos partidarios de emprender políticas ambientales como las europeas, que son muy estrictas. Pero si las políticas europeas son el mejor ejemplo de la Agenda 2030. Ujú. Si los países europeos son los mejor calificados por las Naciones Unidas en la aplicación de ese tipo de regulaciones muy, muy restrictivas. ¿Qué me estás diciendo? Que estás en contra de la marca Agenda 2030, pero estás a favor del contenido. Y es lógico, porque Milei es un entusiasta de la tecnocracia, y eso nunca lo ocultó. Tú vas a encontrar, el otro día lo subió Rubén Luenga, yo todo esto lo tengo subido en toda la saga de videos dedicados a Milei en mi canal, así que quien lo quiera ver lo puede ver ahí, todo con nombre y apellido, él hablando. Hay una conferencia de Milei donde sostiene que la importancia de que los seres humanos podamos implantarnos chips en el cerebro. O sea, ya es de un futurismo un poco escalofriante, distópico, porque va a multiplicar drásticamente nuestras capacidades. Pro cyborgs. Totalmente seguidor de la obra de Yuval Noah Harari. Lo vas a encontrar en distintas entrevistas recomendando a Yuval Noah Harari, un filósofo siniestro, favorito de Bill Gates, por ejemplo, y también el gran intelectual orgánico del Foro de Davos, que es un hombre que directamente dice que no existe y nunca existió el libre albedrío. Bueno, vas a encontrar a Milei diciendo esto ya es anecdótico, total, o sea, es su preferencia personal, pero para que te des cuenta hasta qué punto está enmarcado en el modelo de tecnócrata globalista, porque él lo fue, él lo es, un tecnócrata globalista, un miembro de Davos, donde él dice que a él le preguntan qué le gusta comer y él dice, a mí no me gusta la comida. Me parece engorroso, me parece un trámite molesto, a mí me gustaría que me den de comer con píldoras, como en la dictadura científica de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Sí. Está ahí. Y hay más, o sea, tienes clips de Milei diciendo yo soy partidario de que gobiernen los robots. Así directamente, lo cual no es muy libertario ni anarquista, porque en todo caso tú eres partidario de que existan gobiernos voluntarios, que la gente, que haya competencia territorial, que no se pueda gobernar sobre los aspectos del libre arbitrio personal, pero ¿de dónde sale eso de que gobiernen los robots? No está en ningún libro del liberalismo, es Harari, es la línea tecnócrata, ¿no? Y él dice, los robots son mucho mejores para administrar, serán mucho mejores para administrar los estados que las personas. Y el entrevistador se queda totalmente azorado, sorprendido. Pero ese es Milei, es un tecnócrata Milei. Es un hombre que plantea como prioridad aliarse con los Estados Unidos de Joe Biden, porque él plantea la alianza con Estados Unidos como una alianza con Estados Unidos sin importar quién gobierne, y Joe Biden no le tiene ninguna estima a Javier Milei. De hecho, hasta el embajador estadounidense le hizo saber de manera diplomática y educada, como la de todo diplomático, que no ven con buenos ojos su propuesta de dolarización, y lo cual de hecho lo traumó mucho. Es una persona que también tiene cierta dosis de ingenuidad y salió bastante consternado de esa reunión que tuvo en la Embajada de Estados Unidos hace algunas semanas. Y su otra gran alianza va a ser Israel. Te puedo asegurar que los autores que vive citando Milei, como Murray Rothbard, que era un respetable filósofo y economista libertario de origen judío que aprendió a hablar yiddish antes que inglés, tenía una postura totalmente crítica de los crímenes de guerra cometidos por Israel, del modelo político que existe en Israel, de lo que ellos veían, judíos libertarios como Murray Rothbard y otros, Conkin, etcétera, como una política de identitarismo racial, una política de apartheid contra los palestinos. Bueno, todo esto, Milei dice que Rothbard es un héroe intelectual, pero no cuando critica estas cosas. O sea, él está a favor de completamente de Israel. Llega un punto ya risible de las contradicciones de Milei. Es un hombre que no solo era anarquista y ahora es estatista y candidato presidencial. No solo era anti-Trump, criticaba la política económica de Trump y ahora dice que él quiere ser el Trump argentino. No solamente eso, él era católico de misa semanal y ahora quiere convertirse al judaísmo y ser el principal presidente judío de Argentina. Raro, no es muy habitual convertirse al judaísmo. Ahí también hay una organización que se llama Chabad Lubavitch, que es una fraternidad de rabinos muy ricos de Wall Street,
que lo está apoyando abiertamente. O sea, yo te estoy contando todo esto vuelo de pájaro para que la gente pueda tener un pantallazo en este tiempo de todo lo que se observa alrededor de Milei, que demuestra que es un hombre muy distante a ser un transformador, un revolucionario como se vende, ¿no? Es un hombre que era del club de fútbol Boca, esto ya te digo, llega a lo cómico, y que cambió la conducción de su club de fútbol y dice, ahora yo soy anti-Boca, yo celebro cuando le hacen goles a Boca, odio a Boca, quiero que destruyan a Boca. O sea, es gracioso porque tú miras el Observatorio de Psicología Social de la Universidad de Buenos Aires y una de las palabras con las cuales los votantes de Milei lo identifican más coherencia, pero es una oda magistral a la incoherencia. Hasta hace 4 meses, cuando no se veía ni siquiera él como un posible ganador, decía Patricia Bullrich, la ex terrorista, que ahora le recuerda que es ex terrorista, pero hace 4 meses no se acordaba de que era ex terrorista, Patricia Bullrich no es casta. Patricia Bullrich, pueden buscarlo, están todas sus declaraciones, evolucionó. Patricia Bullrich es una buena persona. Quiero tener una fórmula conjunta con Patricia Bullrich. Y ahora dice Patricia Bullrich es una terrorista, es una mentirosa, es diabólica, es una perdedora, es una tercera marca, es una mala copia de mí. En 4 meses. O sea, la cantidad de contradicciones que hay alrededor de Milei solo se explican a partir de lo que es un impostor, es un farsante, rodeado de lo peor de la política argentina. Yo he publicado en mi canal grabaciones de video, te repito, Diego, de video, o sea, pocas cosas están tan probadas como esta, donde tú ves a una señora que se llama Lilia Lemoyne, famosa a partir de la incursión al espacio de Milei, pero que es un influencer que vendía tratamientos para cambiar el color de ojos que han dejado gente ciega, por ejemplo, diciendo que porque ella fue o es amante de Milei, bueno, tiene una posición muy cercana a él y gestiona donaciones ilegales. En sus palabras, dinero por debajo de la mesa. Hay una grabación donde tú ves a Lemón contando esto y dice, y tú puedes mandarnos el dinero por debajo de la mesa, todo esto en efectivo. Es genial, o sea, no lo disimula. Tienes a Mariano Gerván, que es un ex parásito que se quedó en un puesto por más ya no trabajaba y seguía cobrando el sueldo en el Congreso, aparentemente negociando entre 2.5 y 5 millones de dólares de aportes ilegales en Estados Unidos a la campaña de Milei a cambio de información privilegiada y favores políticos. O sea, esta gente son las mismas prácticas corruptas de toda la vida. O sea, y están las grabaciones, está la cara del hombre, la voz. Nadie salió a refutarlo, nadie salió a desmentirlo. Gente muy cercana a Milei sosteniendo incluso que hay dinero del narcotráfico en la campaña, lo cual no habría que sorprender a nadie, porque Milei formó parte del equipo de Spert hace 2 años, que era otro político pseudoliberal, que yo denuncié también en forma de primicia, que recibía dinero de un narco llamado Fred Machado, y me decían, no, Fred Machado no es un narco, tiene denuncias, pero no sentencias. Bueno, Fred Machado ahora está preso en Estados Unidos y lo han deportado por narcotraficante. O sea, tampoco me sorprendería que haya narcotraficantes aportando en la campaña de Javier Milei, que entre sus muchas contradicciones antes decía lo que para mí es correcto, que es que hay que despenalizar las drogas y terminar con una guerra perpetua que está diseñada para nunca ganarse, y ahora dice que hay que mantenerlas prohibidas y aumentar la guerra contra el narco, que en realidad es lo que mantiene vivo al narco y lo que le permite al narco manejar precios exorbitantes de productos prohibidos y adulterados y la enorme ganancia que tienen, acodados a la política. Bueno, Diego, podríamos seguir eternamente, tú me dirás hasta dónde tenemos, pero una cosita más que quiero agregar, no Adelante. solamente encuentras esas amistades con exterroristas, también con quienes fueron terroristas de Estado. Por ejemplo, ahora que uno investiga a Milei, descubre que él que vive hablando en contra del Banco Central, su primer trabajo fue en el Banco Central. Su segundo trabajo también fue en el Estado, también fue en la política, y fue asesorando a un señor que se llamaba Antonio Bussi, que había sido gobernador militar, fruto de un golpe de Estado en la dictadura militar, criminal en la represión contra el terrorismo, hasta el punto que mató indigentes que no tenían nada que ver con la guerrilla, solo por ser indigentes, una masacre total.
para limpiar, entre comillas, la ciudad de Tucumán. Era un sujeto tan perverso, Antonio Bussi, que le voló la cabeza a una chica de 16 años con sus propias manos enfrente de sus subordinados para demostrarles hasta qué punto él estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que se cumplan sus órdenes. Y ese sujeto fue empleador de Javier Milei. Pero no solo eso, no solo Milei no dijo perdón cuando salió esta información a la luz, me arrepiento, no lo sabía, lo cual es imposible porque era un hombre que ya había sido condenado por estos delitos, pero luego se benefició de un indulto. Luego se anuló ese indulto y volvió a ser condenado. No solo eso, lleva al hijo de Bussi, al hijo de este asesino, de uno de los peores criminales de la historia argentina, que reivindica el legado de su padre, bueno, lo lleva como candidato a gobernador, Javier Milei, de su partido en Tucumán. O sea, no solo no se arrepiente, reivindica de alguna manera ese horror que no tiene absolutamente nada de liberal, nada de democrático, nada de todo lo que él sostiene, que son los valores que defiende y que viene a representar de la Argentina de Alberdi. Y Alberdi, el personaje al que alude, el creador de la Constitución argentina, permíteme decirte, se revuelca en su tumba observando este panorama absolutamente decadente. Ahora, ¿qué es lo que trafica Milei? La desesperación. La desesperación de muchas personas que realmente han sido defraudadas, explotadas, oprimidas por los anteriores gobiernos argentinos de Juntos por el Cambio y del peronismo. Pero este tipo está con todos. Este tipo tiene al expresidente Macri, al que Milei llamaba imbécil, cuando Milei comenzó a hacerse famoso en la televisión, imbécil, inepto, maligno, socialista. Bueno, ahora dice que es un gran amigo, Mauricio Macri, un gran consultor, que le va a dar un cargo por encima del de canciller para que represente a la Argentina en el mundo. Y criticaba mucho al kirchnerismo, pero ya te digo, sus candidatos son casi todos kirchneristas, recibe financiación del kirchnerismo. En la Argentina acaba de estallar un escándalo enorme porque un político kirchnerista, Martín Insaurralde, apareció con una modelo 30 años menor en un país donde hay 300% de inflación ya anualizada, en una crisis total, en bancarrota absoluta. Él estaba con una modelo en un yate de lujo en el Mediterráneo, cuando se supone que tendría que haber estado trabajando. ¿Tú crees que Milei condenó a Insaurralde? Milei, que se la pasa hablando en contra de la casta política y de los políticos ladrones. Ahí hay un político ladrón, con nombre y apellido. ¿Tú crees que salió a repudiarlo? ¿Tú crees que le dijo algo a Sergio Massa en el debate ante semejante caso que tiene entretenida toda la Argentina? No. ¿Y sabes por qué no, Diego? Porque Martín Insaurralde financió y ayudó la campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Y se reunió en numerosas ocasiones con su hermana Karina Milei, que es la jefa de campaña, en palabras del propio Milei. Correcto, correcto. Karina, que la ¿Cómo vas a llegar conocemos. a cambiar Sí, así? Nicolás, eh, prácticamente está servida en bandeja de plata la victoria de Javier Milei como presidente de la Argentina. Ya hiciste una radiografía de lo que es como persona, como candidato, y tiene esos visos de los tradicionales autócratas, ególatras, que llegan a tener hasta un desequilibrio mental en cierto grado, como un Hugo Chávez o el mismo Hitler, ¿no? Que levantaba con efervescencia a todas las masas ese verbo de acero. Y eso gusta, porque nosotros cuando en política lo que mueve es más la emoción que la razón. Entonces, Totalmente. cuando la emoción sobrepasa todo, ya se obnubila la mente y nadie piensa. Eh, ¿Cómo será? ¿Cómo sería para que, no para que tomes el rol de profeta, pero tú qué piensas que será Milei tan pronto sea proclamado presidente de la Argentina si gana? ¿Qué hará Hay él? tres, Sí, hay tres posibilidades. Ya vemos totalmente aplicado el llamado teorema de Baglini, que es la moderación del político en la medida que se aproxima a la toma del poder. Él decía que iba a instaurar vouchers educativos, semi-privatizar la educación, en el sentido de que iba a seguir siendo de acceso público, pero las personas van a poder elegir si mandar a sus hijos a una escuela privada o no, con vouchers del gobierno. Ya ahora dice, ya no podemos, no lo vamos a hacer, no podemos. Había dicho que iba a recortar salvajemente el empleo público, ahora dice explícitamente que no va a echar a nadie. O sea, en un estado hipertrófico, socialista, que se ha multiplicado por 3 en los últimos 20 años,
que es la gran carga, el gran cáncer. En eso tiene razón. Siempre dijo eso y eso es verdad, que el Estado hipertrófico y sobredimensionado es el cáncer de la Argentina. Bueno, él dice ahora no vamos a echar ningún empleado del Estado. Entonces, ¿cómo vas a recortar el gasto? Nadie lo sabe. ¿Va a cerrar ministerios? Sí, pero ¿sabes cómo? ¿Cómo lo hizo Macri? Los va a convertir en secretarías. O sea, va a ser el mismo edificio con la misma cantidad de empleados, con el mismo presupuesto, pero le cambiaste el nombre. Bueno, tú ya ves esa moderación. Su principal propuesta es dolarizar, cerrar el Banco Central. Ya hay jueces de la Corte Suprema que le dijeron ese inconstitucional. La gran mayoría de los economistas argentinos dijeron no se puede. Veremos qué ocurre. Él dice que tiene gente dispuesta a darle deuda, otro elemento antiliberal, deuda, más deuda, para llevar adelante esta dolarización, porque en Argentina no hay dólares para cambiar la masa monetaria. Ese es el gran problema. O sea, por dólares, ¿no? Bueno. Ahora, ¿yo qué creo? Yo creo que si Milei llega al poder, tienes tres escenarios. El primero es caos absoluto inmediato. O sea, en muy poco tiempo, un presidente que va a tener quizá 40 diputados de 257, quizás un senador o dos de 60 y tantos, no va a lograr mantener la estabilidad mínima en las calles y lo van a voltear, lo van a tumbar. Que ese es en cierto punto el plan de una buena parte del peronismo. Lo ayudamos a ganar y cuando se caiga volvemos. Mira, candidato presidencial peronista Sergio Massa, que por varias razones, como te digo, es un aliado por debajo de la mesa de Milei, un aliado al que tal vez le salió mal su jugada, pero ya contemplaba hace meses la posibilidad de que esto ocurra. ¿Por qué? El portal El cohete a la luna del periodista Horacio Verbitsky reprodujo un diálogo entre Massa y Rodríguez Larreta, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, donde Larreta le dice, cuidado Sergio, Larreta es de otro partido, que si lo seguís inflando a Milei, Milei te gana. Va a ganar, va a ser presidente. ¿Sabes qué le contesta Massa? Totalmente tranquilo. Y esto corroborado por Larreta en el portal de Verbitsky. Massa le contesta, si Milei es presidente, en 3 meses se cae y volvemos nosotros. Lo cual ya ha ocurrido en la Argentina, que es un presidente inestable, que lo tumbe el peronismo y que vuelve el peronismo, incluso por la vía de la asamblea parlamentaria. Fue el caso de Eduardo Duhalde en el año 2002. Bueno, Y llegarían más fuertes aún, ¿no? Se- reforzados. Ese es un escenario. Lo veo medio difícil, sinceramente, porque ha sido tan nefasto el gobierno peronista que si pierden y pierden humillados, vamos a ver qué ocurre. Bueno, ese es un escenario. Otro escenario es el siguiente, es que Milei busque gobernabilidad, como ya lo está haciendo, con lo peor de la casta política que todavía no se le ha unido. Hay una parte que se le unió, incluyendo sindicalistas corruptos como Luis Barrio Nuevo, que ahora es un gran entusiasta de Milei, un hombre que se hizo famoso por decir en la televisión, tenemos que dejar de robar por 2 años, porque estamos robando demasiado, en un rapto de sincericidio. Bueno, que busque más gente como Barrio Nuevo, que busque gente en el peronismo y gente en el macrismo que lo ayude a gobernar. Gobernadores, diputados, pero claro, ¿qué les va a dar a cambio? Suspender lo que le queda del programa político. Su programa político, con algunos visos que quedan de liberalismo, lo diluye por completo y se convierte en otro gobierno de centro derecha totalmente mediocre, genuflexa globalismo, atravesada por la agenda progre, como fue el de Mauricio Macri. Y aún así, la situación es tan dramática económicamente, que yo creo que no puede durar demasiado, ni siquiera con esas alianzas, porque llega un momento en que los aliados, y esto le pasó a Macri también, que enfrentó esta situación, los aliados dicen, bueno, llegó el momento de devorarlo. Te ayudamos en los primeros 2 años, pero dentro de 2 años es la elección legislativa, te matamos, te acuchillamos por la espalda, que es lo que le hizo Massa a Macri, por ejemplo, hace 2 años, y le ocurriría algo similar a Milei. Y el tercer escenario, que yo creo que es el más improbable, pero no por ello es imposible, es que esto se condiciría con la tesis de que Milei es una persona inestable mentalmente y que no es tan impostor, o sea que en parte se cree su mesianismo. El tercer escenario es que haga la gran Fujimori o la gran Pedro Castillo. ¿A qué me refiero? Y esto, el primero que lo mencioné fui yo, luego lo tomó un famoso politólogo que se llama Malamud. Pero el primero que lo planteé fui yo. Milei gana, se da cuenta de que con una minoría ínfima en el Congreso no puede hacer nada,
porque no le permite el sistema democrático hacer nada de lo que se plantea, dice, bueno, listo, cerremos el Congreso. Sería difícil, dada la tradición política argentina de los últimos 40 años, que esto ocurra, pero no sé si es imposible, porque hoy tienes una cantidad de gente desencantada que no había antes. Y los fanáticos de Milei son violentamente fanáticos. Son personas muy enceguecidas por la ira y demás, que todas sus frustraciones y tal las canalizan en una adoración religiosa del líder, ¿no? Como fue en su momento los años más intensos y autoritarios de Cristina Kirchner. Bueno, esa misma situación que en aquel entonces se expresaba en la izquierda argentina, ahora se expresa en la derecha con Milei. Entonces, ¿qué puede pasar? Que le vaya bien Fujimori, o sea, por un tiempo puede gobernar sin Congreso, va a generar una alarma internacional increíble, bueno, va a terminar cayéndose tarde o temprano, o que le salga mal, que sería, dentro de esta hipótesis, que de por sí es improbable, lo más viable, que le vaya mal y termine como Pedro Castillo preso en 24 horas. Tengo un amigo, un compañero, que a menudo hacemos un noticiero en mi canal, se llama Nicolás Martín Lajes, abogado, ha sido político, un hombre con mucha vida y mucha experiencia en muchos asuntos, que él dice, hay que mirar a la figura de Victoria Villarruel, la vicepresidente de Milei, que parece una mujer bastante más centrada, no menos polémica, no menos oscura, pero bastante más focus, bastante más racional. Así que ante eventualidades hay que mirar a la figura de Victoria Villarruel, que quiere acumular mucho poder dentro de ese gobierno, que ya se dice que va a tener el control de la cartera de defensa, de la cartera de seguridad, y además quiere que le transfieran la aduana. Bueno, nunca se habría visto un vicepresidente con tanto poder en la Argentina como el que parece que tendrá en caso de que salgan elegidos Victoria Villarruel. Así que esos son mis pronósticos posibles para un eventual gobierno de Milei. Y tomando en cuenta que no podemos leer el futuro, ¿no? Es lo que uno no puede ver ahora. Perfecto. Nicolás, se nos acaba el tiempo, pero yo creo que ha sido más que provechosa esta conversación. Muchos quedarán con interrogantes que tendrán que investigar mucho para sacar sus propias conclusiones. No estamos diciendo aquí, eh, tus investigaciones están basadas 100% en pruebas, en cosas muy serias. Y, y estamos mostrando lo que usted, que nos está escuchando y nos está viendo, puede comprobar en ese universo que es la Internet. Y hay que sacar un tiempo y tratar de encontrar esos argumentos que a veces esperamos que otros nos lo den, nos den un concepto de lo que sucede. No, nosotros, por nuestro propio empeño y trabajo, debemos encontrar esos argumentos que nos den sustento y nos den una idea bien formada de lo que está sucediendo en el mundo. En este caso, hablando de un candidato que ha revolucionado y mediáticamente es un boom en América Latina y en el mundo, como es Javier Milei. Pues Nicolás, te agradezco inmensamente. Recordemos a las personas que nos están viendo y escuchando cómo pueden encontrar tu canal donde muestras todo este trabajo y estas investigaciones. Mi canal es Los Liberales por Nicolás Moraz, lo pueden buscar así, o youtube.com/losliberales, y ese es el principal sitio que manejo. El resto de las redes son realmente secundarias. Voy a estar lanzando pronto un documental de Javier Milei, que será el más completo del mundo, donde voy a reunir, sistematizar y ampliar todo lo desarrollado hasta el momento, que es mucho. Muchas gracias por tu invitación, siempre tan amable, tan cortés y tan exquisito como interlocutor, Diego. Hasta pronto. Nicolás, te mando un abrazo y vamos a estar muy pendientes de tu trabajo para poder seguir conversando y teniéndote aquí como invitado especial en Pandemia Misterio de Nocturna RCN en Colombia. Muchas gracias.